decir que no vivamos con tiranía. Es decir, la democracia y la tiranía pueden convivir a la par. Con esto que me has dicho llego a esa conclusión. O sea, las dos pueden convivir a la par, tanto en redes sociales. Conocimiento, testimonios, sabiduría y recomendaciones para vivir con plenitud y transformar la sociedad. Formar para transformar. Un podcast de la Universidad Pontificia de México. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué horas nos estén viendo. Estoy aquí con el doctor Luis para hablar hoy de un poco de política, de filosofía política, de algunos conceptos que usamos todos los días para referirnos a estos contextos sociales, políticos. Y bueno, tengo justamente el honor de estar con el doctor Luis, que es doctor en filosofía política por la UNAM, coordinador, mi coordinador de investigación en el Cefabios, aquí en la Universidad Pontificia, en el Centro de Familia Bioética de la universidad, que también es profesor aquí en la Facultad de Filosofía y de Derecho, tanto en posgrado como en licenciatura, y pues bueno, en formación continua, también es autor de diversos artículos. Hoy tengo este honor de estar contigo. Muchas gracias por este espacio y por el tiempo que te has dado. Igual me presento, bueno, yo soy maestro en bioética, que por eso dije que ahí vamos a puntualizar en algunos temas de biopoder y del poder con la salud, ¿no? ¿Cómo vamos por ahí? Yo soy maestro en bioética, soy igual investigador en el Centro de Bioética aquí de la universidad y profesor. Asimismo he escrito algunos artículos. Pero bueno, vamos a darle a lo que venimos, ¿no? Luis, pues bueno, vamos a empezar con cómo se forma el gobierno. A ver, ¿por qué necesitamos quien nos chanclee, quien nos diga qué hacer? A ver, cuéntanos. Un gusto, Rodrigo, y un gusto con todos estar aquí. Es un enorme placer, un gusto. Y bien, la pregunta, ¿por qué necesitamos autoridad? ¿Cuál es el sentido de organizarnos? Es una de las grandes preguntas que tú recordarás que Platón ya se hace desde el origen de que el ser humano es un sujeto que es efectivamente social, pero no político. Social de que obviamente nos necesitamos unos a otros debido a nuestra naturaleza física, débil en muchos casos. Uniéndonos es la mejor forma en que podemos estructurarnos mejor y que el cuerpo particular se multiplique para convertirse en un cuerpo múltiple de muchos sujetos, como esa imagen del Leviatán de Thomas Hobbes, con hombrecitos, pero nos enfrentamos a una cuestión bastante complicada, que tú también con tu formación clásica, que es muy buena de griegos, esto te sonará perfectamente. Cuando la violencia en el ser humano, pues nos es inevitable. No es lo mismo ser violento que ser malo. Violento, pues una criatura que para sobrevivir pues hace uso de sus fuerzas, aunque eso implique conflictuarse con otros de su misma especie o con la naturaleza. En nuestro caso somos muy conflictivos. Ante esa conflictividad innata, pues la mejor forma que hemos encontrado, y un anarquista me dirá otra cosa, ¿no? Pero la mejor forma que hemos encontrado es dentro de nosotros conceder una fuerza mayor a algunos para que tengan esa facultad ordenativa, por así decirlo, de meter en cintura a otros decisiones para que nos chanclee. Sí, efectivamente, así es. Que lo ideal sería que eso no pasara, ¿no? Pues a lo mejor, o como creerían algunos filósofos, ¿no? Incluso modernos como Immanuel Kant, bueno, quizá idealmente en algún momento donde la razón avance y nos permita ya no matarnos los unos a los otros, pues ya simplemente con el poder solo de la razón, evitemos concentrar esa fuerza en alguien para que los seres humanos seamos plenamente libres, libres en un sentido
absoluto del término, y no libre solamente de manera legal, donde digan, tú vas a ser libre bajo estas condiciones, pero no bajo estas. O para poder lograr estas condiciones, vas a tener que dejar otras, ¿no? Como el hacer lo que quieres. Pero si somos lo suficientemente razonables, idealmente, lo cual yo sí lo veo bastante complicado, pero si idealmente en algún momento llega a ocurrir eso, no tendríamos necesidad del gobierno. Hasta ahora no tenemos otra forma de ordenarnos, por así decirlo. Es interesante porque, bueno, justamente recordando a Platón, y aquí que se lo voló Tolkien, ¿no? El anillo de Sauron. No sé si recuerdan de este anillo que tiene Frodo en donde se hace invisible. Esta no es una idea que sea nueva, ¿eh? Platón ya lo había planteado, recordarás, en la República, ¿no? En donde dice, imaginémonos por un momento en que tenemos un anillo que nos haga invisibles y que podamos hacer cualquier cosa y no tener consecuencias. ¿Qué haríamos, no? Sería la pregunta a hacerle a nuestro auditorio. ¿Qué harías si pudieras hacer todo lo que tú quisieras sin consecuencia alguna? ¿No? ¿Cuántos ya hubiéramos roto la ley? ¿No? Desde cosas tan pequeñas como puede ser saltarnos el torniquete del metro o pasarnos un semáforo, hasta otras cuestiones más complejas. Lo que lleva a también esta idea del Estado de decir qué pasa cuando un Estado no trae consecuencias a sus acciones, porque sería como traer la charola, ¿no? Traemos la famosa charola, pero bueno, también estaría interesante porque con esto que planteas nos lleva muchos diálogos, ¿no? O sea, también algo que vino a mí es preguntar, pues bueno, la razón, ¿no? Es esta cuestión de Kant, de decir, la razón nos va a llevar a un momento en donde ya no necesitemos gobierno. Y la cuestión es, ¿realmente la razón cada vez nos ha acercado más? Es decir, hoy en día se supone que somos seres más racionales, más tecnológicos, más es decir, que la razón ha avanzado muchísimo más, pero al mismo tiempo tenemos conflictos políticos muy fuertes, ¿no? Hace poco tenemos Pakistán India atacando a Pakistán, tenemos la guerra en Ucrania con Rusia, tenemos otros miles, Palestina, Jerusalén, miles de conflictos. ¿Qué tal parece que pues no importa qué tan racionales seamos? Porque pues hoy la guerra, por ejemplo, en Ucrania es a través de drones, está un domo un domo que protege, ¿no? Ayer Trump dijo que iba a construir un superdomo. Entonces tal parece que la razón nos está llevando a ser más violentos en lugar de ser más llevarnos a gobernarnos a nosotros mismos. ¿A esa razón se refería Kant o qué ha pasado con la razón? ¿Por qué no se ha cumplido ese ideal? Uf. Has puesto una cuestión sensible a los filósofos. Muy cierta, muy cierta. Es un gran tema. Lo que acaba de comentar Rodrigo es bastante importante porque Rousseau, en su discurso sobre el progreso de las ciencias y las artes, que por cierto cuando escribe ese discurso se pelea con varios de sus amigos porque no le conceden el premio que le habían dado por el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, ¿no? Se enojó, se peleó, pero es la representación de un sujeto asocial en el sentido moderno de la palabra, porque va a ser de los primeros en criticar ese dogma en el que los filósofos y prácticamente el pensamiento occidental pues ha creído que la razón es nuestro gran instrumento que, entre otras cosas, nos posibilita ser mejores, ¿no? Él va a cuestionar a Rousseau y dice, pues, ¿qué tan cierto es eso? ¿Qué tan cierto es que los seres humanos estamos en mejores condiciones perdón, que en otras? ¿Por qué? Porque pues las desigualdades no se han acabado y justamente ya deberíamos de tener pues ya un desarrollo de tal magnitud que, entre otras cosas, la violencia pues ya debería ser controlada. Ya tenemos una gran cantidad de instrumentos que, como tú bien dices, ¿por qué tendríamos que estarnos matando? Esta cuestión va a afectar el pensamiento, sobre todo del siglo XIX. En su momento, cuando Rousseau empieza a decir esto, lo van a tachar de a loco. Los filósofos y la locura tenemos ahí una relación íntima. Sí, y él es prueba de eso. Él es prueba de eso porque hasta tiempo después se convierte en uno de los grandes puntos a tratar, sobre todo en el denominado romanticismo. En el romanticismo versan sobre estas cuestiones. ¿Qué es?
lo que está ocurriendo con la razón. La razón nos da instrumentos que efectivamente han mejorado nuestras condiciones de vida, pero también por otro lado han generado una gran cantidad de problemas. No necesariamente la razón conduce a una mejor condición entre otras cosas, entre la sociabilidad, sino al contrario la puede volver más violenta. Si nos convertimos en seres más tecnificados, más razonables, más especializados, esa especialización nos lleva pues, a cumplir con un ordenamiento propio de la metodología que a nosotros se nos inculca con fuego y sangre, la argumentación racional, que si nos salimos un poquito de ella, de inmediato descalificamos el argumento, ¿no? Y que sin negar que necesitamos hacer eso, también la consecuencia es de que la rigidez de la razón puede invisibilizar aspectos tan importantes como lo otro que forma el ser humano, como son los sentimientos y las pasiones, que a veces hacemos como si no las tuviéramos y parecemos más entes puramente razonables. Aquí lo digo porque el siglo XIX lo va a retomar de Rousseau y el papel de los sentimientos. Cómo los sentimientos pueden lograr eso. Y la respuesta que da Rousseau va a ser bastante importante y que no es gratuito de que el siglo XIX, entre otras cosas, al haber cultivado la literatura de la forma en que lo hizo con las grandes novelas del siglo XIX, el poder de la imaginación, la capacidad de ponernos en las circunstancias del otro, de imaginarnos. Y aquí sí se violan los principios rígidos de la razón, porque evidentemente con la imaginación manipula, juega con las imágenes, ¿no? Pero esa manipulación, en tanto otro ser humano lo está realizando, se puede imaginar en las condiciones del otro. Por ejemplo, el sufrimiento, ¿no? El terror, cosas que incluso la razón las puede nulificar. Sí, la razón puede decir, bueno, van a sufrir 2 años, pero vamos a lograr cierto objetivo. Y en esos 2 años pueden hacer una gran cantidad de desastres, como lo sabremos, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, si te entiendo, creo que también hay un momento en donde la política y lo político se intenta desprender del humano o se olvida del humano, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿hasta qué punto los políticos terminan viendo, en este sentido utilitarista, a las personas o a sus gobernados como peones? Eso es muy triste, pero creo que también aquí, bueno, para rescatar tendríamos que regresar justamente a todas estas cuestiones de la forma de gobiernos, ¿no? Porque pues se habla de que muchas de estas cuestiones de hoy en día empiezan con las cuestiones imperialistas del siglo XIX, por las grandes potencias, y entonces tenemos formas de gobierno de repúblicas, de democracias, de monarquías. Entonces, me gustaría, porque a veces incluso hasta como filósofos es difícil explicar o entender estos conceptos que a veces se dice, ay, es que eres de izquierda, es que eres de derecha. Bueno, ¿qué es ser de izquierda? ¿Qué es ser de derecha? Esto es tan fácil desde decir, ¿cuáles son las formas de gobierno? Quiero que me respondas, ¿cuáles son las formas de gobierno que hay? Bueno, desde la antigüedad y a lo mejor las que siguen hoy en día. Ok, mira, tú tocaste una cuestión con los regímenes autoritarios. Desde lo que podemos decir formalmente el nacimiento de la política, que viene a la par del nacimiento de la filosofía, porque la reflexión política va a ser para nuestros griegos tan caros a nosotros los filósofos. Todos los filósofos llevamos una parte de griegos y eso es una bifurcación muy particular que siempre hemos tenido, ¿no? Somos de una identidad dual muy extraña y parte de ella los griegos, por supuesto, nos constituyen bastante. No podemos entender buena parte de la reflexión occidental, y de occidental porque esto nació en Occidente. Esta forma de entendernos con la racionalidad. Y la respuesta sería esta. ¿Qué es lo que pondría este límite? La existencia de ciudadanos. Si podemos ver a Platón, Aristóteles y bueno, al maestro, al punto originario del movimiento, Sócrates, la idea de los ciudadanos es una cuestión muy importante. Cuando tenemos ciudadanos, tenemos entes libres en su significado originario, ¿no?
Entes libres, pero para ser un sujeto libre hay que pasar por una formación. No quiero inmiscuirme en conceptos muy metafísicos o ontológicos de la potencia del acto, cómo podemos transitar de nuestra condición animal para llegar a esta condición política, con la cual no nacemos, repito, esa idea, sino la formamos. ¿Cómo la formamos? La formamos pues, en sociedad, al vincularnos. Por ejemplo, ahora que nosotros estamos teniendo el gusto de esta charla, estamos teniendo un diálogo. Platón es el gran representante de esta actitud dialógica. ¿Qué le gustaría estar aquí tomándose un café con nosotros? Obviamente hablaría todo el tiempo. No, yo creo que más un vinito en un banquete, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? Eso es cierto. Pero hablando de ellos, ponen especial énfasis en la conformación de ciudadanos. ¿Qué es un ciudadano? El ciudadano es una construcción, una entidad artificial que es procreada en sociedad. ¿Por qué en sociedad? Porque al momento de intercambiar ideas, de hablar como estas cuestiones que nosotros estamos tocando, los que escuchan, pues no necesariamente y afortunadamente, porque es la riqueza de la pluralidad de la humanidad, tenemos experiencias de mundo diferentes. Esas experiencias de mundo, cuando las compartimos, conformamos un criterio. Tenemos una capacidad para empezar de preocuparnos por nosotros mismos, y en esta preocupación nace la conciencia. La conciencia brota del encuentro con los otros, es lo que diríamos la alteridad. La alteridad da criterio, ofrece nociones críticas de la sociedad, donde inevitablemente nos compromete. Y nos terminamos de tal forma involucrando a los asuntos comunes o públicos, ya propiamente hablando. No existe ciudadano si no existe el espacio público en donde el debate permita la construcción de las ideas. Una sociedad libre es aquella donde las ideas fluyen y permiten que las personas se nutran de esta diversidad humana y a partir de ella conforme su criterio. Un ciudadano es un ente capaz de reflexionar sobre los asuntos comunes y no solo lo estamos hablando en un sentido teórico, sino que se involucre activamente, que participe y se confronte. Cuando nosotros hablamos de este activismo, esta confrontación consciente, que también decía el término confrontación por confrontación, nos lleva a una serie de problemáticas de otro tipo. No toda confrontación es lo que solo define al ciudadano. Podemos tener una gran cantidad de entes violentos que no han atravesado por el proceso político que los eleve al grado de ciudadano, sino que incluso los deje en un estado un poco más rezagado, donde no alcancen la ciudadanía, porque para ser ciudadano hay que tener reglas para expresarnos, para empezar no enojarnos, no amenazar, no violentarnos, y eso pues implica calmar las pasiones y los sentimientos. Si no las calmamos, pues bueno, nos vamos a terminar matando. Cuando tenemos ciudadanos y donde efectivamente el conflicto que no se niega, sino se ordena, allí tenemos república. La república es el espacio donde existen ciudadanos. Los ciudadanos tienen, respondiendo a tu cuestión sobre las formas de gobierno, los ciudadanos tienen la posibilidad. Aquí recuerdo, ellos ya son un fin, ya fueron procreados por este ambiente de debate público, libre. Pueden elegir la forma de gobierno que les convenga, o como dirían los griegos, su constitución, su politeia. Y esto va a ser, los antiguos lo veían, los antiguos griegos, o eran una democracia, o era una monarquía, o bien una aristocracia, ¿no? Ya dependiendo cuáles autores nosotros veamos, esas pueden tener unas formas degradantes, y si lo asumimos con Aristóteles, o una teoría cíclica, como diría Platón. Pero fundamentalmente esas tres formas de gobierno van a ser las clásicas: monarquía, aristocracia y politeia o participación pública o república, como nosotros lo querramos ver, porque es un tema de traducción, también de autor, cómo lo va a interpretar cada uno de ellos. Bueno, todas ellas son legítimas, y eso es algo que a los modernos se nos olvida al haber apostado por una.
como la democracia. Pero para ellos, cualquiera de estas tres formas de gobierno son legítimas en tanto tengan el fin de beneficiar a la sociedad. ¿Y cuál es el mayor beneficio que tiene la sociedad? La procreación de ciudadanos y para esto el mantenimiento del espacio público. Por eso, cuando el espacio público se viola, y aquí por el espacio público ya no estamos simplemente entendiendo el ágora, que también el espacio público físico, la plaza, ¿no? La plaza pública o ágora, como la llamaban los griegos, debe de permanecer incólume y abierta, porque es el lugar donde las ideas pues, se expresan y acontece el debate. Nosotros vamos a encontrar al enemigo de las formas de gobierno legítimas, como son los sistemas tiránicos en cualquier expresión que estos tengan, cuando se viola el espacio público. Y me remito para traerlo también a nuestro contexto. Por espacio público no solamente estamos entendiendo el espacio físico, esto es el espacio público. Y donde las personas con las que tengamos el gusto de compartir y llegar a través de este medio, al momento de estarlos provocando, al momento de que estén o no de acuerdo con nosotros, que no tienen que estar de acuerdo con nosotros, es más, hagamos un debate a quien quiera, ¿no? Siempre hay que estar abiertos a esa posibilidad. Más en una universidad. Claro, las universidades, sobre todo una nuestra que reconoce tanto los valores de la tradición clásica, el debate forma parte del pensamiento, no hay gente pensante sin debate, ¿no? Cuando se viola eso, lo que se instala es una tiranía. Y, por ejemplo, si se instala, por ejemplo, un sistema político que claramente está generando instrumentos para coartar la expresión, ahí vamos a ver el indicio de una tiranía. Y si ven, no, para nada estoy metido en una cuestión partidaria, ni necesariamente contextual, sino viendo exclusivamente desde la filosofía, la violación del espacio público, porque limita el intercambio de información y con él un degenere en la capacidad crítica de las personas que van a construirse ciudadanos. En ese momento que se coarta ese diálogo, tenemos una tiranía. Si tenemos a un tipo, o un tipo, y no solamente me refiero él en lo personal, sino un sistema que se encarga de violentar la transmisión de la información, ahí tenemos una tiranía. Se podrá decir, ¿no? Esa información podrá estar sesgada, podrán haber cosas mentirosas, claramente coaccionadoras, sucias. Sí, efectivamente, la libertad no es una cuestión fácil, pero hay una cosa, cuando existe criterio, cuando existe gente libre y pensante, ellos mismos se convierten en el límite del otro. Pues, ¿qué hacemos? Pues lo debatimos, ¿no? Nos confrontamos. Esto es diferente que si viene algo que se dice que él va a imponer su santa voluntad y nos vamos a someter a eso, ¿no? Me gusta mucho lo que me has dicho y quiero recuperar unas ideas que me parecen muy interesantes y muy fuertes. O sea, la verdad es que muy fuertes. Aquí cuando afirmaste que no todo miembro de la sociedad es un ciudadano, ¿no? Al menos entendido en el sentido griego, ¿no? Y sería interesante pues pensar que hoy pues a lo mejor los griegos no es el INE, ¿no? O sea, no con que tengas 18 años y saques tu credencial para votar ya eres ciudadano, sino que para los griegos había un criterio muy, muy, muy fuerte de formación para que uno pudiera ser ciudadano, aparte de otras cuestiones que podemos reconocer, que pues tenías que ser hombre, no podías ser esclavo, tenías que poderte valer por ti mismo, ¿no? No cualquier hombre podía ser ciudadano, ¿no? Tenías que también tener tus propios recursos, tener tu casa, tener tu economía, ¿no? Bueno, pero esto es interesante, ¿no? Que hoy en día todo miembro de la sociedad es ciudadano, cuando los griegos dirían no todo miembro de la sociedad puede ser ciudadano, porque como tú has dicho, no ha pasado por una formación. Y aquí me gustaría mucho a lo mejor puntualizar esta formación, porque es uno de mis temas, ¿no? La ética, ¿no? El ethos, ¿no? Esta educación que la paideia que proponían los griegos, la educación en valores, en virtudes, que justamente era en este sentido político del otro, ¿no? De lo que va a decir Aristóteles al final de la Ética Nicómaco, decir, no podemos ser felices sin los otros, no puedo ser feliz si yo no tengo amigos, porque el amigo es el que me va a decir, oye, por ahí no, o el amigo es con el que más virtuoso tengo que ser todavía, ¿no?
Y al fin y al cabo, como dice Aristóteles, el fin de la ética, ¿no? Aparte de la felicidad, es poder vivir en comunidad, ¿no? Que al fin y al cabo es un sentido político. Entonces, esta cuestión me parece que sería bueno retomar en el sentido de la importancia de la ética, porque hoy en día, pues muchas veces ya no se le da importancia a la ética, a la formación, ¿no? A esta importancia de la educación. Entonces, esto, pues, de estos me parece muy, muy interesante y muy fuerte esto que dijiste, que no todo miembro de la sociedad tendría que ser un ciudadano. ¿Por qué? Porque no tiene estas herramientas para no caer en conflicto, para no bajarte de toto y quererte golpear. eh, y pues bueno, también otra cuestión muy interesante que retomo es que en la tiranía no hay espacios públicos, y algo que no le va a gustar a Estados Unidos que dijiste es que todas las formas de gobierno son válidas mientras busquen el bienestar de sus ciudadanos, ¿no? Tanto la monarquía como la aristocracia como la democracia, pues son válidas mientras busquen el bien de sus ciudadanos. Por eso digo, pues a Estados Unidos esto no le va a gustar, porque pues él, donde no hay democracia, impone y sí, su democracia, ¿no? Digámoslo así. Entonces, pero aquí en la tiranía no hay espacios públicos. Entonces, te preguntaría, hoy en día, igual, ¿qué opinas de estas cuestiones de Facebook, de Twitter? ¿Pueden ser instrumentos tiránicos en el sentido de que, pues, por ejemplo, hoy sabemos que, bueno, hoy X, ¿no? Antes Twitter, pues es de Elon Musk, y que Elon Musk tiene una afinidad política y que hay ciertas personas que son censuradas, o que Facebook censura algunos pensamientos. Eh, es decir, este espacio virtual, que en sí sería público, también ya se ha vuelto una cuestión, o se puede volver una cuestión tiránica. Y hay otra cosa que me gusta mucho de lo que dijiste, la importancia del debate. Es una idea que tenemos que retomar de los griegos, que me parece fundamental hoy en día, ¿no? Porque hoy en día decimos que estamos en una época de libertad de expresión, donde tenemos estos derechos, donde hemos alcanzado estos derechos, donde, donde yo puedo decir lo que yo quiera, pero también estamos en un estado, en un momento donde a lo mejor a ti te ha pasado, en donde tú llegas a una universidad y llegas con una postura contraria a la que ellos están investigando y te dicen, no, tú no tienes cabida en esta mesa de investigación. Entonces, demos cuenta cómo no porque estemos en una sociedad democrática, o que nuestro nombre oficial diga república y que tengamos elecciones, no por eso ya per se, creo que esto es importante para la audiencia, quiere decir que no vivamos con tiranía. Es decir, la democracia y la tiranía pueden convivir a la par. Con esto que me has dicho llego a esa conclusión. O sea, las dos pueden convivir a la par, tanto en redes sociales, tanto en ciertas instituciones, incluso académicas, en donde te dicen, no, la línea de investigación es esta, y si tú no estás en nuestra forma de vista, ni siquiera te puedes parar aquí. E incluso en algunos debates que se han dado en el Senado, ¿no? En donde la línea es muy clara y si estás en contra no puedes participar. Entonces, creo que también hay como estas cuestiones tiránicas, porque como te digo, la importancia del debate, eh, hoy en día es muy difícil que alguien que no piense como tú le abras la puerta al debate, ¿no? Y esto se ve en redes sociales, en muchos aspectos, de donde los tiran de que ya no se puede, no estás mal, y ni siquiera dan espacio a la argumentación, no dan espacio al diálogo. Y aquí, pues igual, o sea, recuperar esta tradición de nuestras universidades, como la pontificia, donde incluso, tú sabes, o sea, Santo Tomás dialogaba con filósofos árabes, ¿no? Y se ponían a argumentar, y en verdad, y hoy en día a lo mejor, que alguien que no piense como tú no, tú no piensas como yo, y hasta ahí llegamos. Y cada quien a su casa y vámonos, ¿no? Y como pues, decíamos, la Edad Media, la Edad Oscura, pero hay registros de debates entre pensamientos totalmente opuestos, entre autores totalmente opuestos, que se leían unos a los otros para poderse responder, ¿no? Entonces, veamos cómo una época que decíamos oscura, no es tan oscura como nos las han pintado, y una época que decimos que es de total libertad de expresión, no es de total libertad de expresión, ¿no? Entonces, ¿qué me puedes comentar de esto, Luis? De acuerdo, sí, sí, sí. Ahí quiero recordar la lógica. Tú refieres la Edad Media y la riqueza creada en ese momento, pues no habría debate sin lógica. No en vale el gran Aristóteles, pues es el primer gran fundamentador, no único, es parte del patrimonio cultural de Grecia.
pero su teorización en la lógica, pues siguió prácticamente reinando por muchos siglos, milenios, y la Edad Media la va a cultivar, porque la lógica nos permite debatir. Aquí lo podemos ver en las distintas formaciones que tenemos, sobre todo, por ejemplo, los abogados, los filósofos, ambas profesiones, pues cultivaron la lógica durante muchísimo tiempo. No puede haber sociedad libre sin el cultivo de la lógica, porque nos permite efectivamente llevar ese debate por reglas, pero pues obviamente se tienen que adquirir. Y ahí sí el espacio el público, las universidades, los espacios donde nos formamos, pero no solo ellos. Eh, el nacimiento del gusto por aprender tiene efectivamente en el espacio público pues un aliciente, y en las universidades quizá se concretan, claro, siempre y cuando pues todo funcione bien y tengan una buena clase de esas materias. Entonces deben llegar a buen término. Aquí lo que refieres, recuerdo uno de los textos de Benjamin Constant cuando habla sobre la democracia de los antiguos y la democracia de los modernos, sobre dos formas distintas de entender la democracia. La democracia antigua, como tú sabes, y tú estás recurriendo precisamente a esas nociones que tenían de ser hombre, y aparte libre, porque eran sociedades esclavistas, ¿no? Y que además tuvieran tiempo libre para ir al ágora, que no eran todos, porque pues tenían que trabajar, y el trabajo se podría ver en un sentido negativo, como pierden el tiempo y no cultivan el alma, ¿no? Sí, efectivamente, todo eso puede aparecer si nos remontamos a ese mundo. Ya Benjamin Constant, que es un autor ya del siglo XIX, hace una distinción en donde dice, bueno, sí, efectivamente, la democracia antigua es así, pero la moderna va a atravesar por una metamorfosis pues, adecuada ya a algo que es muy parecido a lo que nosotros estamos viviendo. ¿Cuál va a ser el principal punto que va a resaltar como lo propio de una democracia moderna? Que es el principio de la representatividad. Para los antiguos griegos, donde nacen estas formas y nos remitimos a ellos, no simplemente por nuestro personal gusto, que sí lo hay por los griegos, pero no solo es por eso, es también por una cuestión de ser el origen de nuestros términos, con los cuales podemos estar o no a favor, pero sin el remitirnos nos permite discutirlos. La democracia moderna y el principio de representación implica que las personas, al tener una multitud de actividades, pues no todos pueden dedicarse a la política. No es la democracia directa de Atenas clásica, del siglo V, que es el gran ejemplo, no solo en lo teórico, sino en lo práctico, porque eso no solo va a ser teoría, no va a ser solo filosofía, sino va a ser una forma de gobierno que van a tener. Solo que para ellos todos los ciudadanos debían de participar en política, a través de la iglesia o la asamblea popular. Los modernos, pues tenemos otro tipo de actividades, no podemos dedicarnos, y a parecer imposible también por cuestión numérica, que todos pudiéramos ser parte de un congreso, ¿no? Eso sería una cuestión cada vez más difícil de realizarla en la práctica. Sin embargo, el tener un criterio para elegir a nuestros representantes, y aquí viene una cuestión importante, sí interesa, porque no solamente son sujetos que representan en abstracto, representan preocupaciones, problemáticas de la sociedad, que además debe tener los vehículos efectivos para exigirles en caso de que no lo estén haciendo. Esto no quiere decir que los representantes no tengan ciertas libertades para tener que confrontarse a la realidad de la administración, ¿no? Aquí es donde viene también otra cuestión que ya tocaré más adelante, que es la administración pública, que además ya es una cosa propia de los estados modernos, que para nada tiene que ver con Grecia. Pero sí la preocupación de que los electores pues tengan criterio, que tengan criterio para votar por el sujeto que les parezca más adecuado, y por supuesto que el ciudadano que va a hacer eso pues debe de ser ciudadano en todo el sentido de la palabra. Quizá, si bien efectivamente hoy esta noción del ciudadano no ostenta esas características de virtud con las que efectivamente el ciudadano antiguo se adornaba y que se consideraba dotado de esas características,
Eh, no quiero decir se ha trivializado la noción, porque pues si ya son todos, pierde el sentido de exigencia y de excelencia que sí se exigía a los antiguos, adecuándonos a nuestra situación. Esto más bien debe de responsabilizar aún más a los gobiernos para elevar la calidad formativa de sus habitantes, porque se puede decir, bueno, todos vamos a incorporarlos y vamos a dejar a la gente en sus carencias, incluso con la romantización de la carencia como si eso fuera una virtud. No es una virtud. La carencia política, la carencia de nociones, pues hace que las personas no tengan esa suficiente solvencia intelectual que les permita tener el criterio como para saber a quién elegir. Y tampoco se pueden desdecir los gobiernos diciendo, bueno, sí los vamos a dejar en su pauperización y pues no vamos a hacer nada, ¿no? Vale tanto el voto de cualquiera de ellos porque son iguales legalmente, pero en los hechos no, y esto trae una depreciación en la exigencia. Debemos al menos aspirar a que, pues, a construir ciudadanos. Debe ser una exigencia de los gobiernos, no dejar a la gente en sus carencias. Digo, esa carencia la podemos tener todos si no existen las condiciones que nos equilibren, que nos den las condiciones para empezar el tener opinión, que era una de las cuestiones importantes tanto de Platón como de Aristóteles, que le atribuían al ciudadano tener una opinión, no un conocimiento especializado, sino una opinión de los acontecimientos públicos, y para lo cual debe estar involucrado en el debate, que la persona tenga esa posibilidad. Pero también tienen que nacer las exigencias por parte de la propia sociedad, pues, para que tengan estándares, y aquí los programas educativos pues deben de ser lo suficientemente capaces de formar a esta población. No se hacen de la nada, necesitamos formar gentes y obviamente con ello que aparezca la exigencia. Y aquí es donde ya aparecen problemas, porque ya sí tenemos entidades críticas que son formadas de acuerdo a lo que ellos entiendan. Aquí decimos, no es la imposición de un pensamiento, y ahí es otras cuestiones que tú remites, sino que todos tengan la posibilidad de crear una formación crítica para opinar de algo desde su particular punto de vista, pero eso sí, someterla al debate, y ahí en el debate pues nos conflictuamos y a ver cuál argumento resiste más. Soy un falsacionista, la popperiana, sí, sin duda, ¿no? Sí, es una cuestión donde tenemos que elegir, sí hay que elegir y sí hay que ser exigentes, porque si no lo hacemos, nos terminamos conformando con cosas que pueden poner en tela de juicio nuestra propia libertad. Porque la libertad no es un bien absoluto, es algo que debemos estar protegiendo a los ciudadanos, como esos viejos sopitas griegos. No es simplemente una cosa ya ganada, ni es letra muerta, es un ejercicio permanente que depende de los ciudadanos en su ejercicio, defender y darse cuenta cuando su territorio, que es el territorio de lo público, está siendo amenazado. Y hay múltiples formas en que se nos presenta. Hay múltiples formas, como efectivamente la perversión de los espacios públicos, y ahora lo podemos traducir en las redes sociales, sin duda. Sí, se pervierten, claro, cuando se vuelve monetizable algo y alguien obtiene recursos con tal de tener ese espacio para empezar y luego difundir cierto tipo de información, eso comienza a pervertirse. Y nuestro tiempo debe tener esa capacidad crítica donde la educación debe de actuar. Aquí los programas educativos pues ya deben de actualizarse y formar a las personas y futuros ciudadanos en el uso de las redes sociales, que ese es todo un tema que sí se nos debe de abrir, cómo formar criterios que, entre otras cosas, nos permitan distinguir aquello que tenga sentido de aquello que no, porque se nos puede transmitir una gran cantidad de basura, literalmente, en las redes sociales, que condicionen la opinión pública hacia mentiras. Eso se va a conocer en el mundo antiguo como demagogia, y Aristóteles en la política va a ser el gran estudioso de eso. No es una novedad. La demagogia nació junto con la democracia y fue estudiado desde el estudio de las teorías de las constituciones, esas antiguas teorías.
advirtiéndonos de que van a existir aquellos personajes que quieran lucrar con ese espacio y qué tipo de jugarretas pueden instrumentar para salirse con la suya y quedarse con eso que es de los ciudadanos, que es su espacio público. Efectivamente el debate, pero el debate también con sujetos lo suficientemente críticos como para enfrentarse a ello. Y aquí tocaste un punto que a mí sí se me hace importante. Cuando hablas en ciertas instituciones públicas que imponen una forma de pensamiento, ¿no? Me acordé de, no voy a decir quién, pero los que hemos estudiado en algún tipo de universidad, podemos considerar que hemos escuchado mucho el pensamiento, sobre todo de cierta tendencia. No quiero decir una postura ideológica, ¿no? Pero cuando existe una tendencia que se impone a los demás, me comentaban de que andan diciendo de infiltrados, ¿no? Las universidades no tienen infiltrados, tienen infiltradas las sectas, tienen infiltrados los partidos políticos y estamos llamando a alguien que de alguna forma que irrumpe violentamente con los estatutos que se plantean bajo ese programa. Que las universidades no deben de tener un programa. Las universidades deben dar paso a la expresión de la pluralidad humana y confrontarlos. Y un profesor que esté aleccionando o adoctrinando en nombre de lo que sea, ¿no? Eso ya empieza a ser sospechoso, ¿no? No hay infiltrados en las instituciones universitarias, o no debería mucho menos utilizarse como una forma incluso gregaria, porque si hay infiltrados, que hay unos que entonces tienen allí la razón, y que al tener la razón, pues se dan el lujo de desechar a los que pues, no son puros o no comparten sus respectivas teorías, porque la universidad no salió así, no salió así, y hay que decirlo. Una universidad como la Universidad Pontificia, que tiene siglos de historia en nuestro país, jamás hemos visto una tendencia que quiere imponer una construcción ideológica del mundo. Y si no, los invitamos a conocerlo y podrán ver este debate. Para nada existe ningún tipo de defensa ideológica de algo. Y el pensamiento, incluso es perfectamente respetado, reconocido y debatido. Entonces no hay infiltrados en las universidades, y en un sistema de libertad ese término debería dejar de existir. No existen infiltrados, existe pluralidad, existen pensamientos diferentes, pero eso sí, siempre bajo el marco estricto del respeto al pensamiento del otro, sin una coacción que incluso pueda llevarlo a niveles fanáticos de destrucción del otro. Eso incluso ni siquiera es cristiano. El discurso cristiano jamás va a aceptar la destrucción del otro por su pensamiento, y desde el primer momento existe el diálogo, como Pablo hablando en el Areópago, no coaccionando, llamando a la destrucción del otro, sino convencerlo por argumentos y apelar a lo más íntimo del corazón y claro, y del pensamiento, de la ciencia. Y si no lo debatimos, lo confrontamos. Sí, sería un tema para otro podcast, ¿cómo no? Y tener invitados o gente que nos escriba o que diga que quiere venir a dialogar estas ideas. Universidad Pontificia de México. Formamos líderes humanistas comprometidos a transformar su entorno. Síguenos en todas las redes sociales como @upontificia o en nuestra página web www.pontificia.edu.mx.